Y bien, estamos ahora con Hugo Perea, gerente de estudios económicos del Banco BBVA Continental. Hugo, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Jaime? Bien, gracias. Bueno, nos hemos invitado para comentar esta decisión de Papandreou, el primer ministro Giorgio Papandreou, el primer ministro griego, que ha decidido o ha anunciado que va a convocar un referéndum para ver si se aprueba o no el paquete de rescate ofrecido por la Unión Europea, que supone reducir la deuda griega en un 50%, ¿no? Es una quita del 50%, o sea que le están prácticamente condonando un 50%. Claro, me imagino que esto es a cambio de reformas, de mayores ajustes, ¿no? Entonces esta es esta segunda parte la que me imagino preocupa a Papandreou, aunque la primera es una solución. Entonces, claro, esto ha generado un desconcierto, un estupor general en toda Europa y en el mundo, ¿no? Porque esto podría precipitar la crisis europea. Esa es la primera pregunta. Sí, Buenas noches, Hugo. Creo que no se lo sí, nos has saludado. Muchas gracias, Jaime, por la invitación. Efectivamente, tú lo has expresado muy bien. Hay ciertos eventos que podrían gatillar un escenario externo más complicado, ¿no? Uno de ellos es que la salida del tema de las deudas soberanas en Europa, en particular de Grecia, sea una salida desordenada. ¿Qué era una salida ordenada? Era un poco lo que se había negociado, los acuerdos a los que se llegó la semana pasada, el 27 de octubre, un poco también sobre la marcha, ¿no? De madrugada. Se enfrentaron tres temas que eran álgidos, pero que de alguna medida estaban intercorrelacionados. Uno, por primera vez las autoridades europeas reconocían que el tema de la deuda era impagable, entonces había que ver cuál era el nivel de quita de la deuda, eso se estableció. En segundo lugar, había que recapitalizar entidades financieras, y en cuarto lugar, era darle un mayor poder de fuego a este Fondo de Estabilización Europeo, de tal manera que blindes básicamente a economías más grandes, porque los televidentes preguntarán, oye, Grecia después de todo es una economía 2% del PBI de la zona euro, pero las ramificaciones que esto podría tener si es que se extiende a países más grandes como Italia, eventualmente España, podrían ser consecuencias mucho mayores. Uno podría criticar lo que se acordó la semana pasada, pero en fin, ya había algo concreto, claro, faltaban una serie de detalles todavía por definir. Claro, Liliana Rojas Suárez decía acá que en realidad eso no iba a funcionar porque ese fondo de rescate no era creíble, porque era una autogarantía, y en fin, que la solución para ella era que el Banco Central Europeo entrara a emitir para resolver. Eso hubiera sido lo ideal, ¿no? Pero los alemanes se han opuesto tajantemente a esa posibilidad. Entonces, y los alemanes son, pues, tú sabes, el mayor peso ahí, y entonces no se pudo llegar a ese acuerdo. Entonces, la otra alternativa era, como lo vendieron un poco los europeos, que esto sea una bazuca. Y la verdad que no salió una bazuca, salió una pistola pequeña, en donde el Fondo de Estabilización se ha apalancado con maneras de financiamiento que no quisiera entrar en detalles, pero si quieres lo conversamos, que hacían dudar si es que se podía llegar a este nivel de 1 billón de euros, pero cuando lo ideal, según algunos cálculos, hubiera sido que llegue hasta un nivel incluso de 2 billones, porque este fondo tenía que hacer frente, obviamente prestarle más a Grecia, los 130 billones adicionales, tenía que pensarse como un fondo que ayude a recapitalizar bancos ante la eventualidad que los bancos no pudieran recurrir a sus gobiernos nacionales, ni a plata del sector privado, y tres, tenía que blindar, a dar las señales claras de que Italia y España estaban completamente blindados con este fondo. Entonces, quedó un poco corto, y eso es un poco seguramente la observación que tenía Liliana al respecto, ¿no? Que mejor hubiera sido tener un prestamista de última instancia, como un banco central, en donde no hubiera habido dudas acerca del alcance de este fondo, ¿no? De acuerdo. Y entonces, el hecho de que Grecia, digamos, lance esta señal de incertidumbre absoluta. Uno podría pensar que en realidad, claro, la pregunta es, ¿el pueblo griego rechazaría este acuerdo? Uno puede suponer que sí, ¿no? Porque que sí, que lo va a rechazar, porque pese a que supone una quita de 50%, hay ahí reformas adicionales. Sí. Me imagino que los griegos han estado acostumbrados a un estado de bienestar, todos de alguna manera vivían del Estado, estos recortes que están sufriendo, pues ya no lo soportan, ¿no? Entonces, me imagino que van a decir no, y si uno puede adelantar el no, esto puede gatillar un problema, es decir, ¿se puede adelantar la recesión? Sí, claro, o sea, el temor aquí es que un evento desfavorable se extienda, se contagie a otras zonas a través del sistema financiero, ¿no? Bancos alemanes, por ejemplo, bancos franceses, que tienen exposición a deuda griega.
Entonces imagínate que se entra en un default desordenado, no en un default acordado con 50% de quita, etc. Entonces una primera ramificación es, ya no será 50, entonces la pérdida podría ser incluso mayor. Eso obviamente golpea a las entidades financieras que tienen exposición a este tipo de deuda. Entonces, claro, el lado del activo de las entidades financieras se ve golpeado y la manera de contrarrestar esto es a través del capital. Si no te alcanza el capital, pues entras en problemas. Claro. Eso podría generar o que quiebres o que eventualmente restrinjas el crédito de manera severa. Y como sabes, la recuperación en Europa, si en Estados Unidos es muy débil, pues en Europa es mucho más incipiente, ¿no? Entonces, una recuperación sin crédito te está llevando a un escenario completamente distinto, en donde se instalaría un círculo vicioso bien complicado, ¿no? Porque en una economía con recesión, naturalmente los niveles de morosidad suben, mayores niveles de morosidad harán que contraigas más el crédito y esto incidirá más en la recesión. Ahí el círculo vicioso sería muy difícil de romper, ¿no? Entonces se tiene que llegar a evitar ese escenario. Se tiene que llegar a evitar. Ahora, de otro lado, uno podría pensar que esta decisión de convocar un referéndum para este fin en Grecia sea una manera de retirarse del euro, en fin, de Europa, ¿no? de la zona euro. Pero si los griegos se retiran, es decir no es una manera de retirarse, en realidad, ¿no es cierto? Porque ya no acepto nada, no quiero la solución, no quiero el rescate y tampoco quiero hacer reformas. Por lo tanto, me retiro del euro, es una manera de retirarse. Pero un retiro de la zona euro en este momento en Grecia sería aún más traumático que aceptar las condiciones que se le están pidiendo para el rescate, ¿no? Definitivamente, definitivamente, porque el escenario que enfrentaría ahí, su sistema bancario tiene, digamos, 2 veces y media todo su patrimonio como exposición a deuda soberana de su propio país. O sea, primera cuestión, tendrías un sistema financiero absolutamente quebrado, ¿no? Entonces, y en segundo lugar, las tasas de interés que enfrentaría Grecia para poder financiarse en los mercados externos, en el caso que lo pudiera hacer, serían exorbitantes. Fíjate que hoy en día es un referente nomás porque los mercados están relativamente cerrados en lo que a cotización de deuda griega se refiere, pero en el mercado secundario el rendimiento que se exigiría para prestarle a Grecia a 2 años está como en 80-90%. Entonces esa es la magnitud de las cosas que tendrías que sopesar. Me salgo de la zona euro, aparentemente me alivio este problema de tener que enfrentar medidas muy duras, pero me estoy generando un problema de largo plazo, de empobrecimiento permanente o por lo menos prolongado, y pierdes todas las ganancias que pudiste haber tenido en la zona euro. Pero de otro lado también hay que decir que los pero además en lo inmediato también los bancos probablemente sufrirían mucho, tendrían que quebrar. Sí, no, entonces, sería una recesión complicadísima, desde luego, ¿no? Los bancos griegos, digo. Los bancos griegos, correcto, sí. Pero hay que decir también que los griegos han hecho un esfuerzo extraordinario en términos de ajuste. O sea, es cierto lo que tú dices, de repente el estar acostumbrados a tener ayuda fiscal, subsidios, planes de pensiones muy generosos, evasión fiscal, etcétera, ha permitido tener pues este bienestar artificial, ¿no? Pero en 2 años más o menos los griegos han hecho un ajuste de 9 puntos de su PBI, es decir, el déficit primario, es decir, el déficit sin considerar intereses, cuando explotó el tema griego era más o menos de 10. Este año debería cerrar alrededor de 1, 1,5. 9 puntos en 2 años, con elevación de los ingresos tributarios de 5 puntos, con contracción del gasto fiscal de 4 puntos, en 2 años, la verdad, el esfuerzo debe haber sido extraordinario. Lo que me lleva a pensar es que la verdad que ya no da más. O sea, es una economía en donde es muy difícil gestionar mayores ajustes. Entonces, por eso es que de repente la quita debió haber sido mayor. No solamente pensar en un 50%. Otros ejemplos de reducciones de deuda han generado quitas mayores. El caso de Argentina, partiendo de un nivel de endeudamiento mucho menor al 160% de Grecia, la quita fue del 67%. En Ecuador fue como del 60%. En Rusia en el 98 fue casi del 70%. Entonces, ahí había una serie de cosas, de cuestionamientos incluso a las mismas cifras, y la verdad que no permiten una solución relativamente estable. O sea que de repente esto es un juego de Papandreou. Si ustedes me dan una quita mayor, ya no convoco al referéndum, o es una manera de decirle al propio pueblo griego,
Bueno, ustedes decidan, pues, ¿quieren irse o no quieren irse de la zona euro? Mira, en el mejor de los casos sería una jugada pues magnífica, ¿no? Imagínate que Papandreou llega a vender bien la situación y le dice a los griegos, es necesario quedarnos, tenemos que hacer estos ajustes adicionales, y pues tendría el apoyo político que hoy día no tiene, o sea, no tiene la legitimidad política, está la gente en las calles, hay protestas para poder seguir implementando ajustes, ¿no? Imagínate que le salga pues la votación, sí, vamos con las medidas, entonces tendría esa facilidad de hacerlo. Pero yo creo que el escenario es complicado porque tú al hombre de la calle, después de haber hecho tantos ajustes, le preguntas si quieres más ajustes, es muy difícil. Pero las encuestas están saliendo contradictorias y yo creo que va a depender mucho que el gobierno maneje bien esta situación. Fíjate que si bien la mayoría rechaza medidas adicionales, cuando le preguntan, ¿quieres quedarte en la zona euro? El 70% responde que sí. Entonces vamos a ver cómo se plantea la pregunta, ¿no? Y ver cómo... las autoridades explican que son dos preguntas de alguna medida vinculadas y que uno no puede dar respuestas contradictorias. Claro, la pregunta tendría que ser algo así como, ¿aprueba usted el paquete de rescate con las medidas de ajuste adicionales que significan quedarse en la zona euro? Exactamente. ¿O prefiere usted salirse de la zona euro y no aceptar esto y con el riesgo de que, no sé, una cosa así, ¿no? Tiene que ser una pregunta así, que quede claro a la población sobre lo que está eligiendo, ¿no? Sí. Es que tal es un jugador este Papandreou, ¿no? Es un jugador, o de repente, como dices, ya no tenía el respaldo tampoco. Sí, la verdad que puede ser también esa posibilidad, ¿no? Pero ha sorprendido porque ya cuando tienes el acuerdo encima, has comprometido a las autoridades de la zona euro, este acuerdo al que se llegó el 27 de octubre, y si tú recuerdas, las autoridades se habían comprometido en anunciar el 26, y no se llegó a un acuerdo en la madrugada, recién se llegó a un acuerdo 3, 4 de la mañana, y se anuncia pues todo esto, que faltan detalles desde luego, pero se negociaron cosas importantes como el nivel de la quita. Era la primera vez que los europeos decían o reconocían implícitamente que esa deuda es impagable. Claro, sí, pues. Ahora, ¿cuán seria es la situación de España y de Italia? Que serían los verdaderos problemas, ¿no? Sí. Finalmente, o eso es una cosa manejable. ¿En qué estado está esa situación? Son dos situaciones distintas. En el caso de Italia, tiene un nivel de endeudamiento bastante alto, casi el doble del de España, es un 120% de su PBI. Grecia tiene 160%. Pero Italia tiene un mercado de bonos muy grande, ¿no? Primero es el de Estados Unidos, luego el de Japón y luego el italiano. Entonces, Italia puede más o menos financiar esta situación. ¿Cuál es el gran problema italiano? Y de hecho, no tiene un déficit estructural importante, ¿no? Entonces, no es una cuestión como en Grecia, donde tengas que hacer grandes medidas de ajuste, grandes reformas estructurales. Tiene algunos temas, pero más vinculados a su productividad. Italia es un país que en los últimos 10 años ha crecido una media del 1%, o sea, se está rezagando. Y para que pueda... Lo que se mide en términos de deuda no es el nivel absoluto, sino como porcentaje de su PBI. Una manera de que ese ratio se vaya reduciendo es crecer más rápido. Claro. Pero para los italianos crecer más rápido significa mejorar su productividad. Entonces esas medidas son las que se le están pidiendo, y la coalición que está gobernando, la verdad, también está haciendo un poquito de agua y está pues manteniendo en incertidumbre a los mercados, porque al final del día los mercados dirán, ok, es un tema de economistas esto de que no están tan complicados los italianos, pero yo veo un déficit grande, una deuda grande, y entonces para mí es el mismo tema y empieza el ataque sobre otra economía. Entonces, claro, sí, pues. Y podría complicar. Porque tienen un déficit también, pues, ¿no? Exacto. Y tienen que reducir ese déficit. Exactamente. Pero son países que no son insolventes hoy, pero tienen que hacer medidas ya. Porque si no, de aquí a 2, 3 años puedes tener una situación incluso mucho más complicada que la de los griegos. España es distinto. En el caso de España, lo que tú tienes es un nivel de endeudamiento como porcentaje del PBI del 65%. Esto le da a los españoles espacio para manejar su nivel de endeudamiento. Incluso podrían subir este ratio, digamos, a un manejable 80%. Entonces el ajuste lo puedes modular, ¿no? Lo puedes modular. Los españoles ya empezaron a hacer ajustes, tienen también un tema de productividad complicado y tienen un déficit fiscal de más o menos entre el 6 y el 7%, que es alto, pero no es por temas estructurales, como el gasto en España como porcentaje del PBI está por debajo de la media de la zona euro. Entonces no es un tema de exceso de gasto. Bueno, pero eso tiene que ver con el nivel de desarrollo también, ¿no? También, pero yo diría que más es un tema de caída de ingresos. Lo que pasa es que España entró en una recesión severa, producto del estallido de la burbuja inmobiliaria. Entonces los ingresos se les han ido al piso. Entonces eso ha elevado su déficit. Pero fíjate que en ese caso es cíclico, es transitorio. Cuando la economía empieza a recuperarse,
¿no? Los ingresos también deberían subir y gradualmente el déficit debería tender a cerrarse. España tiene retos, por supuesto que los tiene todavía temas en su sistema financiero sobre todo el tema con las cajas, tiene también temas de productividad, mercado laboral sobre todo. ¿El BBVA está expuesto? Mira, la gran ventaja que tenemos en BBVA es que solo el 30% de nuestros ingresos provienen de España. O sea, está bien diversificado. El resto proviene del Perú. Bueno, el Perú tiene vecino del virreinato. De Sudamérica, y lo que tenemos en Euroasia, más o menos es otro 30%, ¿no? Entonces, está diversificado. Fíjate que cuando se hizo, tú recordarás hace poco, se hizo una reducción a la calificación de deuda de los bancos españoles, que se veía venir porque cuando le rebajas, así como cuando en Perú, por ejemplo, se hace un upgrade, todas las empresas peruanas que están bien, también se les hace casi inmediato. De manera similar, cuando hay una reducción en la calificación del país, a las empresas del país de origen también se les hace una reducción. Se le hizo la reducción a la calificación española, en el caso de Standard & Poor's, y a todo el sistema financiero, por lo tanto, pero fíjate que en el caso del BBVA la acción al día siguiente no bajó, sino subió, ¿no? Porque yo creo que ya los inversionistas empiezan a discriminar, y más aún, en el caso de la reducción que hizo Moody's, le hizo una reducción de 2 peldaños a la deuda española y a BBVA le hizo de solo 1. O sea, este caso medio sui generis, en donde una entidad financiera tiene mejor calificación que el país. Sí, pues. ¿No? A pesar de todo el riesgo cíclico que hay ahí, porque está en recesión, ¿no? En resumen, ¿se viene o no se viene una recesión en Europa? Sí, yo creo que ese es un escenario bastante plausible, ¿no? La verdad que esta situación de incertidumbre, de alta volatilidad en los mercados, vamos a ponerlo así, de muerte lenta, al final del día va a afectar la actividad económica. Ya estamos viendo desaceleración en los indicadores de actividad, no solamente en los periféricos, sino también en las economías principales, vale decir Alemania y Francia. Por lo tanto, es un escenario que no se podría descartar, ¿no? Nuestra proyección de crecimiento para el próximo año está alrededor de 1%, pero obviamente en la eurozona como un todo, pero a la luz de las circunstancias, como estamos viendo que a raíz de esta convocatoria de referéndum se han complicado las cosas, podría tener un sesgo a la baja, ¿no? Hugo Perea, gerente de estudios económicos del Banco BBVA Continental. Muchas gracias por su participación en la hora. Vamos a una pausa y regresamos.